Bueno, miren, chicas, estamos en el libro La Vida. Vamos a ver hoy la sesión 5, que está en la página 65 de esta edición, las que tienen la edición nueva. La sesión 5 en donde está, tú la tienes, ¿verdad, Magali? La nueva edición. No, yo tengo la anterior. Bueno, entonces la que tengan y Sí, que vayan a ver el video, que ellas busquen entonces. Nosotros que tenemos la anterior, sesión 5 está en la página 65. ¿Están listas, chicas? ¿Ya lo tienen? Página 65. La sesión se llama Sirviendo en su reino. Los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. Vamos a leer la reflexión de la página 65. Reflexiones. En la sesión anterior examinamos cómo Dios envió a Jesús para mostrarnos el camino y luego envió el don del Espíritu Santo a los creyentes para que nos ayudara a convertirnos en las personas para lo cual nos creó. Vimos que es el Espíritu Santo el que obra en y por medio de nosotros para hacernos más semejantes a Jesús. Debido a esto podemos animarnos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da poder y nos transforma para vivir de acuerdo con el deseo y los planes de Dios para nosotros. ¿Recuerdan que hablamos la última vez el año pasado, en el 2023, en la última sesión estuvimos ujú, hablando del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Bueno, las sí. preguntas es la tarea, ya les había preguntado, me dicen que varias quedó pendiente, continúen con las que les haya quedado pendiente tarea. Ya oramos, dice aquí que oremos, vamos a entrar ya de lleno en materia, a la página 66, a la introducción. Leamos la introducción de este capítulo de Sirviendo en el Reino. Introducción. Cada calle que rodea a los comercios que venden autos nuevos tienen algo en común. Todos los días en esa calle desaparecen decenas de miles de dólares. No hay regreso, ni una manera de cambiarlo o evitarlo. Los comerciantes, la policía y los compradores no han sido capaces de hacer algo sobre esto. Entonces, ¿qué sucede en las calles que rodean a los comerciantes de autos nuevos en este país que genera una hemorragia de dinero? La depreciación. En general, cada auto nuevo recién comprado se devalúa a por aproximadamente un 9% en el momento en el que el nuevo propietario sale del estacionamiento de la agencia de autos. En otras palabras, cada año casi 15 millones de dueños de autos nuevos gastan su dinero en algo que pierde su valor tan rápido como se compra. Esto es cierto no solo con los autos nuevos, también sucede con casi todo lo que compramos. En la mayoría de las inversiones, la depreciación es un fenómeno del que no podemos escapar. Los que llevan la contabilidad tienen hojas de cálculo para seguir la pista de la depreciación de los bienes de cada individuo. Negocios de familia o corporaciones multinacionales para las que trabajan. La depreciación es tan perjudicial que el gobierno federal o IRS permite deducir la depreciación del pago de los impuestos sobre los ingresos porque se considera un gasto del costo de la vida. Hay algunos objetos como autos antiguos, colecciones de monedas y obras de arte que con el tiempo aumentan su valor. Sin embargo, un auto antiguo pierde valor si una tormenta de granizo lo daña. Una tarjeta con un jugador de béisbol puede perder su valor si el jugador se envuelve en un escándalo. Y una obra de arte puede perder su valor si aparece una gran colección del mismo artista que convierte en común la pieza que antes fue muy exclusiva. Virtualmente se devaluará cada cosa en la que invertimos dinero en algún momento. Sin embargo, hay algo que está garantizado
que no se devaluará. El reino de Dios. Qué lindo, cómo el autor hace aquí una semejanza, ¿no? De cómo el ejemplo de la agencia de carros, del carro, ¿no? Apenas lo sacamos de la agencia y ya se devaluó, inmediatamente ya bajó y todo, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo el autor del discipulado de todas las cosas, propiedades, inversiones. Hace rato mi mamá y yo estábamos hablando de la ropa, de cómo uno tiene que seguir comprando ropa porque la ropa la lavas y se desgasta, ¿verdad? Se rompe. Entonces tienes que ir a la tienda, todo se devalúa. Y aquí el autor nos está hablando de que solamente hay una cosa que está garantizada, que nunca va a perder valor, que nunca se va a devaluar, y ese es el reino de nuestro Dios. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es su posesión de más valor? ¿Qué lo hace ser? ¿Y qué lo hace ser de tanto valor? A ver, ¿quién quiere decirme hoy cuál es la posesión en este momento de más valor en su vida? ¿Y qué lo hace tener ese valor? En este momento, no anteriormente. Ahorita. ¿Quién quiere contestar? Lo que más valora sobre todo este universo. ¿Quién quiere contestar? ¿Tienes apagado el micrófono, el cita? No, todavía sigue apagado el cita. ¿No puedes? Espera, Gaby, a ver si. No, no se quita. ¿No está Gaby ahí? Mira, ahí viene Gaby ya. Mientras voy por un vasito de agua. Espérenme, denme un segundo que tengo mucha sed. Ya. Es que dándole las pastillas. Es que eso le iba a decir también, que te fuiste a atenderlo. Ya regresé, perdón. Elcita, ¿pudiste poner el audio? Ah, Gaby, ya. Sí, sí. A ver, tú quieres Yo la respuesta. decía, hablando espiritualmente Ujú, o del reino, de nuestro reino que pertenecemos al ujú. reino de los cielos, Ajá, yo digo, lo de más valor y lo más importante en nuestra vida es Jesucristo, que amén. Él sea, que Él es el todo en nuestra vida. Así No es. hay otra cosa, o sea, si ponemos a compararlo, o sea, yo no podría decir mi esposo, mis hijos o mi casa o lo que sea, sino primerito está Él, Exactamente. nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Esa es nuestra posesión de más valor, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo, ¿verdad? Otra Ujú, cosa también que alguien pudiera haber dicho es que la suposición de más valor es su salvación, ¿verdad? ujú, Porque, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo? Como dice la palabra, si se pierde a sí mismo. No hay nada ujú, más valioso que su salvación, porque ¿de qué le sirve tener posesiones y todo si se va a ir al infierno, si va a pasar una eternidad sin Cristo? Así que muy bien, perfecta la respuesta, Elcita. ¿Qué más? Continuemos. Si usted no tuviera estas cosas, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo tener eso afectaría su vida eterna? Entonces, como el cita fue la que dio la respuesta, si tú no tuvieras estas cosas, si tú no tuvieras a Jesucristo, ¿cómo sería tu vida si no lo tuvieras? ¿Y cómo el tenerlo afecta tu vida eterna? ujú. Si no tuvieras al Señor, ¿cómo sería tu vida? Fatal, en ruinas, en Exacto. miedos. Temores, angustias, no esperanza, no paz, y no tener Ujú, la certeza ni siquiera cuando uno parta ni a dónde va a ir, porque hasta eso aprendimos con el Señor, ¿no? ¿A dónde vamos? Tenemos la ujú. seguridad a dónde vamos. Hay gente que no tiene ni idea a dónde va a ir. Yo recuerdo una vez una vecina mía me contó que el cuñado de ella falleció súper jovencito, como a los 28, 29 años, y que en su último ya momento de muerte que le agarraba la mano y que le decía, tengo miedo, él le decía, tengo miedo, ya estaba desahuciado, le decía, porque no sé a dónde me voy a ir. Y ella, obvio, pues no sabía ni qué decirle, porque decía, ni yo sabía cómo consolarlo y decirle a dónde vas a ir, ¿verdad? Porque la gente no sabe, la gente que no tiene a Cristo
La gente que no conoce la verdad, que no tiene la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, el Logos, la palabra, no tienen ni idea cuando se mueran a dónde van a ir. Yo sé para dónde voy. Ustedes saben Ujú. a dónde van. Mm, Tenemos sí. la certeza en nuestro Lo, corazón. yo creo que lo contrario, lo que tú siempre has dicho, lo contrario de no tener, si no tenemos a Jesucristo, es, es el miedo. Lo contrario al amor es el miedo. Si Ujú. estamos con Dios, es amor. Si no lo tenemos, sería el miedo. Y el miedo es muerte, porque no sabes, estás en el Ujú. limbo. Sí, sí, Entonces, prácticamente vives una muerte Ujú, diaria ujú. cuando no lo tienes a Dios en Así tu es. corazón. Entonces vives con muerte, vives en soledad, vives en tristeza, vives si no con un vacío existencial, digámoslo así. Así es, totalmente, Magali. Así es, exactamente así. Sin esperanza, sin paz en el Ujú. corazón, sin propósito, sin nada, sin ni siquiera saber a dónde te vas a No, ir, sin ni siquiera saber si existe la exacto, vida eterna o no existe, y viviendo el día a exacto. día. Así que, gloria al Señor, porque llegó a nuestras vidas, ¿no? Así es, amén. Continuemos entonces. Muy buenas respuestas, Magali y Elcita. Continuemos. Mm, Jesús dijo que cuando empleamos nuestra vida en el reino de Dios, no hay nada que se destruya, se disminuya o que siquiera robe nuestras inversiones. Eso está en Mateo 6, 19 al 21, la que lo quiere estudiar después. En esta sesión consideraremos lo que es el reino de Dios y cómo nosotros como discípulos estamos llamados a servir como hizo Jesús al emplear nuestro tiempo, talentos, energías y recursos en la aventura más premiada y permanente en la historia, el movimiento del reino de Dios. ¿Ok? Continuemos. Página 67. Conozca la historia. Página 67, conozca la historia. En las escrituras encontramos un hombre que es famoso por lo que retuvo y nos reta hasta hoy. Vamos a leer esta historia maravillosa, hermosa, y la vamos a explicar el significado espiritual, porque mucha gente no ha entendido todavía el significado espiritual de Lucas 18, 18 al 30. Vamos a leerlos, ¿ok? A leerlo, vamos a poner atención. Un hombre principal le preguntó, diciendo, un hombre principal se refiere a una persona importante de rango, ¿ok? Puede ser en el gobierno, un militar, alguien importante de dinero, de rango, de abolengo. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, este hombre, ¿a quién le está diciendo maestro bueno? Pues al Señor, ¿verdad? Este hombre le al está hablando Señor. a Jesús. Ok, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uy, ahí hay mucha enseñanza. Ninguno hay bueno sino Dios. Para todas aquellas que se creen buenas, yo siempre les enseño este versículo. Es que yo me voy a ir al cielo porque yo no he sido mala mamá, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo soy buena. Le digo, pues imagínate que hasta nuestro Señor Jesucristo, que era Dios, hecho persona, hecho hombre, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahí lo que el Señor estaba enseñando es lo que nos está enseñando ahí. Si Jesucristo era Dios, ¿no era Jesús bueno? Claro que sí, pero ¿qué era lo que nos estaba enseñando? Que ahí él estaba operando como si Jesucristo era 100% Dios, pero era 100% hombre también, acuérdense lo que hemos estudiado. Que en su 100% humano el único bueno, ¿quién es? Dios. Entonces nos está enseñando que Dios. aquí no habemos ninguno bueno. El único bueno es ¿quién? Dios. Dios. Continuemos. Entonces, ese fue un paréntesis, una enseñanza ahí. ¿Por qué me llamas bueno? Lo voy a volver a repetir. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pues eso le contestó el muchacho. Después dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa.
¿ok? El muchacho le está diciendo, no, pero si yo todos esos mandamientos, yo no hurto, yo no doy falso testimonio, yo honro a mi padre y a mi madre, todo lo he hecho desde jovencito. Y el Señor le dice, aún te falta una cosa, porque a Dios no hay quien lo engañe. El Señor sabe la patita de la que cojeamos, sabe lo que nos falta todavía. Dice, vende todo lo que tienes, pongan atención, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil para un camello, perdón, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, vamos a explicar esto, porque mucha gente ha malinterpretado este pasaje y entonces la gente cree, ¡ah! Entonces para seguir a Jesús tengo que vender todo mi dinero, tengo que ser pobre. Mire, todos esos jesuitas han de haber malinterpretado este versículo, que por eso es que ellos hacen votos de pobrezas y se van allá a los monasterios y son pobres y andan comiendo, cazando animalitos y comiendo hierbitas y comiendo animalitos y cazando pescados y viviendo en la más extrema pobreza. Muy seguramente el diablo les apuntó a este versículo y ellos lo malinterpretaron. Entonces, Dios aquí el Señor no nos está enseñando que tenemos que vender todo y hacernos pobres, porque entonces si Él no nos está enseñando esto, ¿qué es lo que nos está enseñando y por qué a este joven le está diciendo que venda sus posesiones, todo, que lo venda a los pobres y que lo siga? ¿Por qué? Porque Dios conoce la debilidad de cada uno de nosotros, ¿ok? Y la debilidad específica de ese muchacho, de ese principal, de ese hombre que estaba en eminencia o en autoridad, que era demasiado rico, la debilidad de él es que él tenía amor por el dinero. Por el dinero. Y como Dios conocía su debilidad, Dios le estaba demandando esa debilidad a él. No significa que mi debilidad sea lo mismo que él, porque mi problema puede ser no el dinero, o el de Gaby, o el de mi mamá, o el del Cita, o el de Magali. Cada uno tenemos algo a lo que nos aferramos y no se lo queremos entregar al Señor, ¿verdad? Esa área. Él en específico, el de este hombre, era el billetico, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le impedía a él seguir al Señor, porque él había puesto las riquezas por encima de Dios, como su Dios, ¿verdad? En nosotros no necesariamente, puede ser el dinero, claro que sí, pero pueden ser otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser nuestro esposo, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestra soberbia, puede ser nuestro orgullo, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Y eso el Señor lo conoce mejor que ni nosotras mismas, porque la palabra dice que el corazón del ser humano es engañoso, ¿verdad? Entonces, el hombre este pobrecito inocente, ay, pero si yo todos los mandamientos, no, pues la Madre Teresa de Calcuta se quedó corta al lado de ese hombre que yo todo lo había hecho.
Y el Señor le dijo, hay una cosa que no me has entregado y es tu amor por el dinero. Por eso se la estaba demandando. No significa que a todos el Señor nos va a pedir, pues si yo no tengo amor por el dinero, el Señor no me va a pedir eso. Pero si yo tengo una soberbia hasta acá, el Señor me va a pedir esa soberbia, ¿verdad? O si yo tengo una idolatría por mi esposo, el Señor me va a pedir eso, va a demandar eso de mí, o lo que yo tenga, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente está hablando este pasaje, lo que ponemos por encima de Dios que nos impide seguirlo a Él y empezar a colaborar con Él en las cosas de su reino, porque Él quiere que lo sigamos para que nuestras vidas sean transformadas, para que den testimonio, pero también para ganar más almas para Él. ¿Con qué? Con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser y con nuestra predicación, ¿ok? A otros. Entonces, miren lo que dice al final. De cierto os digo, lo voy a repetir, que no hay nadie que haya dejado, porque eso también está bien mal interpretado, chicas. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces aquí mucha gente, ay, ¿sí ves? Es que Dios me mandó a la isla, a la jungla, la Candona, a predicar. Entonces tengo que dejar a mi esposa y a mis hijos. ¿Cuántos pastores equivocados o siervos del Señor abandonan a su esposa y a sus hijos porque Dios los llamó a la jungla a predicarle a los indios lacandones? Entonces se basan en este versículo. Mira, pero es que aquí dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Sí, pero eso no se refiere, porque el Nuevo Testamento también nos habla y en el Viejo también de los principios de Dios acerca de la familia, de cómo el varón tiene que cuidar y proteger a su familia y cómo tiene que ser responsable de su familia. Entonces, malinterpretan este versículo cuando lo que está tratando de decir este versículo no es que abandone a la esposa, ni a los hijos, ni al hermano, ni a la mamá, ni al papá. No, está hablando de una manera espiritual. ¿Cómo puedo yo? Un ejemplo tan sencillo. ¿Cómo puedo yo dejar a mi mamá, por ejemplo? Porque está acá habla de padres. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer por el reino de Dios. ¿Cómo puedo yo dejar a mi mamá para seguir a Cristo? Mi mamá viene y me dice, oye, mijita, imagínate que me dieron un negocio donde tenemos que, no sé, hacer algo ilegal, pero nadie se va a dar cuenta y vamos a hacer mucho dinero y no sé cuánto. Yo le digo, mami, no, es que yo no lo puedo hacer eso, mami. Pero ¿por qué no, mijita? Que mira, no sé cuánto vas a ganar esto, yo voy a ganar, y pero es que lo tengo que hacer contigo porque yo sola no puedo, porque necesito la computadora y tú sabes computación y yo no. Digo, mami, no puedo. Y entonces mi mamá se enoja conmigo porque yo no entro en ese negocio sucio con ella y no la quiero ayudar y no entro en ese negocio sucio, ¿verdad? Ahí yo me estoy decidiendo por quién, por mi mamá o por Cristo. Ahí yo estoy decidiéndome, ahí yo estoy dejando a mi mamá. A eso se refiere cuando dice que dejes a tu padre, a tu hijo o hermano o mujer, ¿ok? Cuando no que lo estás dejando literalmente, ay, voy a abandonar a mi mamá está en una necesidad y la voy a aventar, hay que haya ella que se las arregle como puede y la voy a abandonar. No, cuando hay una diferencia en los principios bíblicos, como este ejemplo que les acabo de decir, mi mamá se va a enojar conmigo, me va a dejar de hablar porque no entré en el negocio con ella, porque no quise decir una mentira junto con ella, porque no quise hacer algo malo. ¿Por qué? Porque yo ya se me abrió el entendimiento, yo ya conozco la verdad y yo ya sé que yo no puedo hacer eso porque eso no honra a Dios. Entonces, es el conflicto que uno empieza a tener. ¿Y quiénes de aquí no han tenido conflictos con su familia cuando empiezan a seguir al Señor? Todo el mundo, ¿sí o no?
Claro, porque empieza la Sí, diferencia de pensamiento, porque el Señor nos empieza a transformar el pensamiento, ¿cierto? Y nosotros sí. O se empezamos a empiezan a cambiar. alejar. Claro, entonces ya no compartimos muchas cosas con ellos, ya no consecuentamos el pecado y a lo mejor probablemente se enojen con nosotros, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra Sí, propia mamá, nuestro papá. sí, Y entonces yo digo, te amo, mamita, te amo, mi hermanita, te amo, pero lo siento, o sea, yo no voy a hacer eso porque yo ya no hago eso, no porque sea buena, porque luego lo tildan a uno de, ay, la santurrona. No, no es porque yo sea buena, es primero que nada por el temor que le tengo al Señor, de la consecuencia que me viene donde yo haga un negocio malo o donde yo siga echando mentiras. Ese es el gran error de ellos piensan que uno lo hace porque se cree el santurrón. No, porque tenemos temor al Señor y la consecuencia de lo que el diablo le pasa la factura al Señor. Mira tu hijita lo que anda haciendo ahora. Y el Señor le quita la cobertura a uno y por ahí entra Satanás. Por eso es que no seguimos, no porque, ay, somos bien buenos. No, es por temor al Señor, obviamente, por ser obedientes al Señor y por el temor que tenemos también de la consecuencia y por el amor que le tenemos al Señor conforme, porque ya después ya no sale nato, por el amor que le tenemos al Señor y que no le queremos fallar, que no queremos, no lo vamos a hacer. A eso se refiere con dejar, con separarse de la familia, ¿ok? A eso se refiere. ¿Se entendió más o menos el concepto, chicas? ¿Sí? Ok, sí. muchos ejemplos que pudiera dar, ¿verdad? De tantas cosas que hay cotidianas, que uno a veces, uno pasa por tantas cosas con la familia, ¿verdad? Pero el Señor siempre le respalda a uno cuando uno es firme, le habla a la persona con amor, con sabiduría y con misericordia y le explica, ¿verdad? Ay, no, yo ya no hago eso, perdóname, no, ay, porque también a veces nos dicen, ay, ¿ya se te olvidó que antes, cómo eras? Pues sí. Y ese es el mimito diablo, ¿verdad? Usando a la persona. Sí, yo siempre les enseño. Cuando uno, porque es que después me dicen, ay, ya se te olvidó cuando tú y yo, no sé, andábamos allá en los bares y ahora resulta que no fumas. O ya se te olvidó cuando robábamos en yo no sé dónde y tracaleábamos y ya ahora no quieres hacer esto conmigo. No, no se me ha olvidado, pero esa es mi vida pasada, ya Cristo murió, ya, yo ya no hago eso más, ya lo que hice, ya no lo quiero y me arrepiento de haberlo hecho. Gloria a Dios que ya no lo hago más. Y ya, ¿verdad? Siempre que Satanás siempre va a buscar la manera de llevarnos al pasado y de ponernos culpa, ¿verdad? Entonces, esa es la manera, sí, sí lo hice en el pasado, ya, pero no lo hago más, ya, y me arrepiento de haberlo hecho. Y no lo quiero volver a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que ya somos una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Continuemos, chicas. A ver, ¿en qué me quedé? Bueno, leímos Lucas 18, 18 al 30. Seguimos. En esta narración, este hombre tenía una gran riqueza y era un líder religioso moral. Lo tenía todo. No obstante, no sentía paz. Parecía ser sincero al preguntarle a Jesús acerca de lo que le faltaba, la vida eterna. La seguridad de la vida eterna habría completado su portafolio y su sentido de seguridad. Jesús, capaz de percibir las intenciones del hombre, fue a la médula del asunto. Jesús le dijo que hiciera una cosa que todavía le faltaba por hacer: vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres para que entonces lo pudiera seguir. Jesús no condenó la riqueza de este hombre, pero en su lugar estaba confrontando a un corazón que estaba atado por sus posesiones. Aunque es triste, este hombre se fue, aferrándose a lo que pensaba que era su tesoro, no permitiendo que sus manos y su corazón se asieran al verdadero tesoro que estaba frente a él, Jesús. En el caso de este varón, él decidió
decirle no al Señor, porque como era tanto el dinero que tenía, no quería deshacerse de esa posesión tan valiosa para él y no se había dado cuenta lo que tenía frente a él era algo invaluable. Por eso fue que hace rato le preguntamos el cita y el cita lo puso de ejemplo. ¿Cuál es tu posesión más valuable? Y el cita dijo, el Señor, ¿verdad? Aquí este hombre hizo lo contrario. Para él lo más valioso que tenía en ese momento era su dinero. Le dio la espalda al Señor y siguió a su dinero. Continuemos. ¿Se compara usted con este hombre? ¿Qué actitud o temor pudo hacer que él escogiera la riqueza y una vida religiosa en lugar de escoger a Jesús? Ok, ya se la voy a contestar. ¿Se compara usted con este hombre? Sí, pero por supuesto somos los polos opuestos, porque ahora que conocemos al Señor, ni de loca cambiaría absolutamente ninguna posesión por mi Señor, ¿verdad? Como dijo el cita, para mí también Él es lo más importante y lo más valuable que tengo en mi vida, que no tiene precio y que no lo cambio por absolutamente nada ni nadie en este mundo. ¿Ok? Después pregunta, ¿qué actitud o temor pudo hacer que Él escogiera la riqueza y una vida religiosa en lugar de escoger a Jesús? Lógicamente, el corazón, ¿verdad? El pecado que hay en el ser humano, la dureza de corazón es lo que hace que las personas se decidan por su posesión más valiosa que por seguir a Jesús, ¿verdad? No tienen la convicción de que el Señor no se hace negocio no es negociable, ¿verdad? Con el Señor no hay manera de hacer negocio. El Señor no se negocia, el Señor no es negociable. Es esto o el Señor, ¿verdad? La convicción, él no la tenía, obviamente, por la misma dureza de su corazón, por el pecado, por la concupiscencia que hay en el ser humano. Por eso él decidió quedarse con sus riquezas, ¿verdad? En lugar de seguir al Señor. Que esto no nos suceda a nosotros nunca. ¿Ok? Vamos a pasar a la página 68, chicas. Página 68. Analice la historia. El reino de Dios. El reino de Dios. Página 68, ¿ya la tiene? Ok. Al final de la historia en Lucas, vemos que este rico joven gobernador sirvió e invirtió en sí mismo en lugar de servir al rey e invertir en su reino. Al hacer esto, perdió la oportunidad de aferrarse a lo que realmente por fin satisfaría a su inquieto corazón. ¿Okay? Él tomó la decisión de servir a sus riquezas y no servir al Señor. Cuente sobre alguna ocasión en la que usted encaró una decisión de servirse a usted mismo o de servir a Dios, de cuál usted se deshizo y qué ganancia obtuvo. Uf, yo tengo 20,000. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de alguna ocasión en la que usted encaró una decisión de servirse a usted mismo o de servir a Dios? Eso nos pasa casi que todos los días, chicas, tan solo cuando alguien nos pide un favor. Cuando alguien nos pide un favor, cuando o le hago el favor a la persona y me despojo de mi egoísmo, ¿verdad? Porque el ir a hacerle el favor a alguien requiere ¿qué? Tiempo, que invertir, dejar de hacer cosas que son para uno, o le sirvo al Señor haciéndole ese favor a esa persona. Lo que pasa es que, y ese va a ser el versículo a memorizar, lo que pasa es que cuando pensamos y actuamos y hacemos algo para la gente, creemos que lo estamos haciendo para esa persona. Y el ser humano tiende a querer recibir recompensa de esa persona. Y por eso después nos decepcionamos cuando esa persona no valora lo que uno hizo por ella. Porque a final de cuentas lo estamos haciendo por esa persona. Cuando realmente la palabra del Señor dice, y apúntenlo, haced las cosas
Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor. Se los voy a encargar de tarea. Apúntenlo de una vez. ¿Tienen un lapicero ahí y un papel? Ese va a ser el versículo a memorizar. Colosenses 3:23. El que se quiera aprender el 24, apréndaselo. De tarea es Colosenses 3:23. Miren lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Desafortunadamente creemos que le estamos sirviendo a un ser humano cuando vamos a hacerle un favor. Pero si usted le hace ese favor a la persona pensando en que usted le está sirviendo, ¿a quién? Usted está sirviendo al reino, porque su testimonio de misericordia y de compasión con esa persona, su testimonio está hablando ¿de quién? De Cristo. Y esa persona va a conocer de Cristo a través de ese favor que usted le está haciendo, porque usted está teniendo misericordia y compasión por ese señor, por esa persona. Y al final de cuentas, usted está trabajando no para esa persona, porque esa persona ni se lo, créame, se lo prometo, se lo escribo y le pongo la firma, que nunca se lo va a agradecer. Al contrario. Pero usted no va, aquí dice, aprende, ese es el versículo. Miren, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en la tierra, con todas nuestras relaciones interpersonales, con el marido, con la hija, con el hijo, con la suegra, con el suegro, con la mamá, con el papá, con el tío, con la compañera de trabajo. Ay, es que me lastimó, ay, es que me quiso que, es que yo le hice este favor y es que yo la llevé y es que yo la traje y es que yo estuve ahí en su momento más difícil cuando se divorció y a mí cuando estuve enferma ni me vino a visitar, ni se acordó de mí. Ah, porque es que usted estuvo ahí acompañándola, sirviendo a un hombre. Y le tengo malas noticias, nosotros no le servimos a hombres. Si usted se mentaliza y usted va a acompañar a su amiga que se divorció, usted va a ir con este versículo en la memoria, memorizado. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Usted no lo está haciendo por ella, usted lo está haciendo para el Señor. ¿De quién va a recibir la recompensa? Dice aquí, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Usted no va a recibir la recompensa de esa persona. El hombre. Porque a Cristo el Señor serví. Yo sirvo a Cristo y yo hago favores porque le sirvo a Cristo. Y yo voy y acompaño a quienes están y a quienes tienen una necesidad y voy porque tienen una necesidad, no porque la persona se lo merezca, no porque la persona me caiga bien, no porque yo soy la Madre Teresa de Calcuta y soy bien buena, porque yo soy serio, le sirvo a Cristo para mostrar a Cristo con mis acciones, para que esa persona se enamore de Cristo, no para que esa persona me pague a mí bien. Esa persona me va a dar una puñalada por la espalda apenas pueda, se los garantizo. Pero, ¿a mí qué? ¿Yo para quién trabajo? Para el Señor. Yo hice lo correcto delante de Dios. ¿Viste? Cuando vistes a tu hermano desnudo, le proporcionaste cobija. Cuando viste a tu hermano en necesidad, lo ayudaste, dice el Señor. Cuando vistes a tu hermano en la prisión, lo fuiste a visitar. Cuando vistes una necesidad, la supliste. Es como si me lo hubieras hecho a mí, dijo el Señor. Porque nosotros le servimos a Cristo. Entonces, si nosotros cambiamos el chip de este mundo, imponemos el chip de Colosenses, no vamos a tener ningún problema. Usted va a hacer lo correcto con esa persona delante de Dios, sabiendo que le va a dar una puñaladota por la espalda. Pero yo le trabajo ¿a quién? Al Señor. Eso pasa mucho en los trabajos. En el trabajo. Ah, lo hacen el trabajo, al ahí se va, el que es empleado. Ah,
llego tarde, me hago la tonta, porque están, ay, mi jefe me cae gordo para que se le quite, que se cree que yo voy a llegar temprano, así como me trata, ay, quién sabe. ¿Por qué? Porque están trabajando para el hombre. Pero si trabajamos para Dios, a mí qué me importa si mi jefa es mala, si la que allá ella y el señor pobre, pues más, ¿saben por qué es mala? Porque debe tener una vida miserable la pobre mujer. No me imagino cómo debe estar en su casa con el marido, con los hijos, con la mamá, con los hermanos. Por eso es mala en el trabajo mi jefa. Por eso es así, porque está amargada, segura. Pobre mujer, yo debería tener misericordia por ella y mostrarle a Cristo con mis buenas acciones. Eso pasa en todos los trabajos. Entonces, yo trabajo y hago las cosas para el Señor y me voy a desempeñar en mi trabajo y voy a hacer mi trabajo como que si mi patrón fuera ¿quién? ¿Esa jefa mala? No, Mi Dios, patrón es el Rey de Reyes, el Dios. Señor de Señores, porque de él voy a recibir la recompensa. De mi jefa, nada. Él y Dios honra a los que le honran, dice su palabra. ¿Ok? Un ejemplo Ujú. buenísimo de esta pregunta, ¿verdad? Que es generalmente lo que nos pasa, que decidimos servir a las personas y no al Señor. Y por eso a veces nos salen las cosas atravesadas y nos decepcionamos. Tenemos que aprender. Aprendieron, apuntaron, perdón, el versículo, ¿verdad? Para de memorizar. Sí, Apréndanselo, chicas. Si ustedes aprenden a sí. vivir con ese versículo injertado en su ADN, créanme, la vida les va a cambiar. La vida les va a cambiar totalmente. Continuemos. El reino de Dios es una verdad integral, no solo en la enseñanza de Jesús, sino también dentro de toda la narrativa bíblica. La escritura se refiere al reino de los cielos, el reino de Cristo y el reino. Todos son diferentes maneras de señalar lo mismo. Hay un reino de Dios que se experimenta de diferente manera en la historia y el universo. El reino de Dios está en el lugar y en el tiempo en que se permita que Dios gobierne y reine. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos, hay ejemplos asombrosos de Dios ejerciendo su gobierno y su reino de diferente manera. Vemos esto desde el principio en Génesis, cuando mediante el poder de la palabra de Dios se crearon todas las cosas en el universo y Dios las describió todas como muy buenas. Eso está en Génesis 1:31. En el jardín del Edén experimentamos la plenitud que vino cuando Dios nos gobernó. Sin embargo, nos rebelamos en contra de Dios y nos colocamos en el trono de nuestro propio corazón. Rechazamos a Dios como el rey y perdimos la experiencia de prosperar en el reino de Dios. Al hacerlo, establecimos reinos humanos que son una antítesis completa de la experiencia del reino de Dios. Había injusticia, explotación, discordia, inseguridad y mucho más. En contraste, el reino y el gobierno de Dios son muy diferentes a cualquier otra autoridad, poder o gobierno terrenal. Contrario a cualquier otro reino, el reino de Dios lo marca la paz, el gozo, el amor, la prosperidad, la seguridad y el significado, entre otras muchas cosas. Ese es el verdadero reino de Dios. El reino de Dios se ejerce aquí en la tierra cuando estamos cumpliendo los principios de Dios. En el mismo ejemplo que le doy de la jefa mala que llega y regañona y todo. ¿Qué hacemos humanamente? También la tratamos mal, ¿sí o no? Ah, pues la vieja esta me trató así, pues yo le contesto. Ese es el reino humano. ¿Qué hacemos nosotros para que el reino de Dios se establezca en la tierra? Entre más mal nos trate, más amor le damos, más dulzura, más tenemos compasión y misericordia de ella, porque lo que debemos de hacer es que reine o gobierne el reino de nuestro Dios. Y aquí lo dice, ¿cuáles son los principios del reino del Señor? La paz, el gozo, el amor, la prosperidad, la seguridad. Entonces, nosotros nos movemos como el mundo y no, nosotros ya no somos de este mundo, habitamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces tenemos que
vivir conforme a los principios del reino en cada situación. ¿Le hicieron algo? ¿Le robaron algo? En lugar de maldecir a esa persona que le robó o que le hizo, ¿qué tenemos que hacer? No nos mande el Señor hasta bendecir a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. No nos manda amar a nuestros enemigos, a orar por nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer y sin embargo, seguimos haciendo lo que se hace en este mundo en el que vivimos. No, tenemos que hacer lo contrario para que el reino de Dios se establezca ahí, en donde estamos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestro hogar, sea donde sea, en nuestro ambiente de familia. ¿Ok? Continuemos. Cuando oramos, venga tu reino. En el Padre Nuestro, venga, hay una parte que dice, venga tu reino. Venga a nosotros. Dice, venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Así es. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios? Esto está en Mateo 6:10. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Eso, que los Venga la principios del paz. reino se establezcan aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué? Si la señora le aventó el carro, ¿por qué se bajó y le hizo pleito? ¿Por qué si le ganaron el espacio o el último pedazo de pan que había en el supermercado, por qué se peleó con la señora? ¿Por qué no se lo cedió? Sí, señora, tenga, lléveselo, es el último. Ah, no, ¿cómo? Yo es el mío, era el último y yo lo agarré primero. Eso pasa porque no cumplimos el segundo mandamiento. No Amar a amamos nuestro al prójimo. prójimo como a ¿Ven? nosotros mismos. ¿Ven por qué el Señor lo dejó como segundo mandamiento? Sí, es Porque Él nos conoce. es Más difícil. el más difícil Claro, con el que lidiamos todo el tiempo y con todas las personas, creo yo. así es. Así es, Magali. Es el más difícil, el de lo que lidiamos todas las. ¿Cuántas diferencias no tenemos? Roces Mm, entre hermanos, sí, madre y padre, ajá, amigos, hermanos de la fe también, sí. el esposo. Mucha gente dice, ah, no, yo cumplo los mandamientos porque con tal de que dicen no robar, no matar y no, ya, como que piensan que ya, pero no. Todos pecamos con el segundo mandamiento, Ujú, porque ujú, nosotros no vamos al homeless de la esquina a amarlo como a nuestros hijos, como a nosotros mismos. No lo podemos no, amar, es tan difícil coger, abrazarlo, besarlo, amarlo, yo qué claro, sé, o claro, servirle. Es tan difícil claro, y claro, es un trabajo que tenemos que hacerlo todo el tiempo, por claro, lo menos que quede la intención hasta poder lograrlo, ¿no? claro, claro. ¿Y qué tal al que nos ha hecho daño también? Al que nos ha robado, al que nos ha hecho algo en nuestra vida, ¿verdad? A una prima a Sí, la que le prestamos dinero y no nos pagó, una amiga a la que le fuimos a hacer algo y nos pagó mal, alguien, ¿verdad? Alguien también que no conocemos, al ladrón. ¿A quiénes no las han robado aquí? A mí me han robado un montón de cosas y que estamos, desgraciado, que se pudre en el infierno porque me robó, porque quién sabe qué, no sé cuánto. Pues no dice la palabra que bendigamos que amemos a nuestros enemigos ujú, y lo amamos tanto. No, qué difícil, ¿eh? Imagínense en los casos más duros, duros, cuando hay personas cristianas que les toca perdonar, mujeres a los que les toca perdonar a los que la violaron cuando era niña. Imagínense eso. Eso es difícil. Pero aún así, tantos testimonios que yo he escuchado de mujeres que han verdaderamente perdonado. perdonado. ¿Ustedes no han visto el testimonio de Joyce Meyer, esa pastora americana? Uy, no, lloran con el testimonio de esa mujer. Esa mujer, su papá la violaba desde chiquita y ahora es pastora, imagínense. Y a ella le tocó perdonar. Y miren lo peor, ella cuenta en su testimonio, uy, no, impresionante. Yo hasta lloré cuando escuché su testimonio. Dice que a ella le costó más perdonar a su mamá, y tiene lógica, piensen, que le costó más perdonar a su mamá que a su papá, que era el que la violaba. ¿Por qué? Porque dice que su mamá sabía y no hacía, ay, se me ponen los pelos de punta, y no hacía nada. Ujú. Entonces que a ella le fue más difícil perdonar a su mamá. ¿Cómo es posible que viendo que
tu marido, el padre de tu hija, está violando a tu hija, tú no hacías nada, te quedabas callada, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, no, Eso y es, fuertísimo. No, la pastora esta, cuando la mamá era viejita, el papá se los llevó a vivir a su casa, imagínense. Eso es ujú, verdadero perdón, díganme ustedes si no. sí, Ese exacto. es el verdadero. Llegar a ese nivel de perdón, Dios mío. Imagínense, por eso les digo, llegar a ese, o sea, y a uno le cuesta perdonar al que se le atravesó en el carro, al que lo dejó plantado, a Sí, la sí, amiga sí. que le habló feo. Yo creo que entre más personas, más te acercas al reino. Amén, así es, Es, por es lo que más, supuesto. Además, es, miren no, es que el perdón es lo más sanador que hay, lo más sanador que hay, Magal, lo más mm, sanador. Y como el Señor dice, miren este versículo que dice, el que dice, el de que obviamente de 70 veces, que tienes que perdonar a tu hermano ah, 70 veces sí, 7, que hay personas que sí, piensan que 70 veces 7 lo multiplican y son 490. sí, Dicen, entonces nada más 400. No, o no, sea, está dando a entender las veces que que sean siempre tienes que necesarias, perdonar. ¿verdad? O sea, Sí. siempre. Ajá, Y no solo personas, también situaciones, porque a veces hay situaciones ujú, que se te presentan, yo qué ujú, sé, no te fue bien en un ujú, negocio y entonces ya empiezas a maldecir, y pero ¿por qué? Y tal. Entonces también perdonar no solo a la persona, sino a la la situación. situación. Entonces es un tema de trabajar todo el tiempo Ujú, con el perdón, ujú, el perdón, es fuerte, un así es. trabajo De todos los días, oh, como tú dices, todos los de días. todos los Y días, por eso es que tenemos que buscar al Señor todos los días, porque todos nuestra los días. concupiscencia ahí está, nuestra humanidad ahí está. Tenemos que estar en Sí, constante leyendo la palabra del devocional o escuchando una prédica o algo que te entre que te alimente tu espíritu, porque donde ustedes no exacto. alimenten el espíritu, Olvídate, no, alimentas mi la muerte, como hijita. tú dices, alimentas la carne y alimentas la muerte. En Exactamente, cambio, cuando exactamente, alimentas el espíritu, es como que estás alimentando la vida, el alma. exactamente. Eh, sí. Así es, así es, así es. Por eso es un trabajo de Pero siempre, de todos los sabes que es un días. trabajo también de todos los días y también de tiempo. Así Entonces es. también influye, yo no sé cómo, bueno, gracias a Dios tengo el tiempo, no he trabajado y me he enfocado tanto en todo esto, pero yo me pongo a pensar en las personas que trabajan y que los niños y que el esposo y que este y que este y este. Entonces, yo sé, uno se puede dar el tiempo, pero no como cuando en mi caso tengo más tiempo para dedicarle a aprender más y estar Ujú. más en contacto con Dios. Entonces, pero me pongo a pensar también el otro lado, entonces es también es duro, Sí, no sí, darle el sí. tiempo El tiempo, claro, que se claro, requiere. así es. Él tiene que ser nuestra prioridad siempre. Este es el versículo de que les decía, Marcos 11:26. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Qué tal? O sea que si nosotros no perdonamos, Él tampoco. ¿Cómo ¿Cómo yo le voy a pedir? Yo digo, qué cara, también cara dura. ¿Cómo yo le voy a pedir al Señor que me perdone algo, que tenga misericordia de mí por algo, cuando yo no fui capaz de perdonar a alguien que me hizo algo? ¿Verdad? Claro, y ahí lo dice. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Así que flojite cooperando, mijita. Apenas me la Mm, hicieron y 5 minutos me demoré con la rabia, porque somos humanos. 5 minutitos sí, que le dure y ya entréguele esa rabia y ese coraje y todo al Señor y perdonen rapidito porque eso no, y la falta de perdón, eso es un sí, cáncer también en la vida del, eso en el cuerpo también se desarrolla, ¿verdad? Eso también, todo lo sí, espiritual se desarrolla también en el cuerpo. Así que, sí, así es. Señor nos da tantas oportunidades, el Señor es lindo, el Señor es fiel, el Señor es, como no, como les digo, y después conforme uno se va enamorando más de Él, ya uno no lo hace ni por la
consecuencia, uno lo hace por amor a Él, por todo lo que Él hace por uno, ¿verdad? Por lo que ya hizo y por lo que sigue haciendo por nosotros. Muy bien, Ok. chicas, sigamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo sería para más? Ok, ¿cuál fue el que vimos, chicas? Ya se me olvidó. Cuando Jesús vino a la tierra. Eh, Ya leímos no arrancamos la 69, cuando Jesús vino a la tierra inauguró una realidad nueva y permanente del reino de Dios. No, vamos a leerla. Nuestro lugar ahí en el nos reino quedamos. de Dios. Sí, página Ujú, 69. Ya vamos a sí. acabar, chicas. Nuestro lugar en el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, inauguró una realidad nueva y permanente del reino de Dios. A cualquier lugar que fue Jesús, se experimentó el reino de Dios. Esta era una realidad que ya estaba presente. Se perdonaron los pecados, los ciegos recibieron la vista y los enfermos se sanaron milagrosamente. Se abrazaron aquellos que la sociedad había marginado y hasta los muertos resucitaron. El reino y el gobierno de Dios estaban activos y presentes en la vida de Jesús. Además, Jesús invita a sus seguidores a ser los embajadores y agentes del trabajo del reino de Dios. Nosotros estamos invitados a experimentar la vida con Jesús como el rey y a servir e invertir en el reino de Dios tanto individual como colectivamente. ¿Cómo sería para nosotros invertir más en edificar el reino de Dios en lugar de edificar nuestros propios reinos? Ponga ejemplos del uso específico de nuestro tiempo, recursos y habilidades. Eso lo vamos a dejar de tarea, ¿ok, chicas? Le van a dar respuesta a esa pregunta y van a poner ejemplos de el uso específico en tiempo, recursos y habilidades, ¿ok? ¿Cómo sería para nosotros invertir más en edificar el reino de Dios en lugar de edificar nuestro propio reino? Uf, nada más con lo que habló Magali, con lo del amor al prójimo, ahí tenemos 20 millones de ejemplos. Sí. ¿Ok? Continuemos. Donde quiera que participemos en el trabajo del reino de Dios, al practicar las enseñanzas de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, seremos capaces de experimentar la realidad presente de Dios como el rey de nuestra vida. De muchas maneras, el reino de Dios tiene valores diferentes a los del reino de este mundo. Se ama a los enemigos, se atrae a los marginados, los mansos heredan la tierra, los miembros débiles de la comunidad se describen como indispensables y el servicio humilde es la mayor exhibición de poder. El servicio humilde, miren lo que dice ahí, porque mucha gente va y sirve, pero lo hace para vanagloriarse, por orgullo. El servicio humilde es la mayor exhibición de poder. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso está en Mateo 6:33. Continuemos. Sin embargo, también hay una futura realidad del reino de Dios que nos falta reconocer. Cuando Jesús vuelva y establezca aquí su reino, todos los reinos de aquí, todos los reinos terrenales, la muerte y la destrucción, se destruirán de manera permanente. Lo que ahora experimentamos en cuanto a vivir como ciudadanos de los cielos solo es un aperitivo del brillante banquete que está en nuestro futuro como herencia del pueblo de Dios, viviendo eternamente en la presencia de Dios, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esta futura esperanza nos hace cambiar la manera en que servimos al reino hoy. Como escribió el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo crecemos en la obra del Señor? Estableciendo los principios del Señor aquí en la tierra, en todo lo que hablamos ya, con la gente que está a nuestro alrededor, ¿ok? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. ¿Por qué? ¿De quién vamos a recibir la recompensa? ¿De los seres humanos? El La Señor, de Dios. recompensa viene de nuestro Dios.
¿ok? Como se los dije en el versículo que tenemos de tarea. ¿Cómo la realidad del futuro nos puede motivar a entregarnos hoy plenamente al trabajo del Señor? ¿Quién quiere darle respuesta a esto? ¿Cómo la realidad del futuro, o sea, cuando ya estemos en esto, el establecer el reino del Señor aquí en la tierra, establecer sus principios y todo es una probadita nada más, ¿verdad? De lo que vamos a ver allá. ¿Cómo? Porque allá no va a haber pecado, allá no va a haber envidia, allá no va a haber robo, allá no va a haber, ¡ay, lo odio a mi enemigo porque me hizo esto y esto y esto! O que ni me vuelva a hablar o que no lo quiera ni volver a ver. No va a existir nada de eso, la soberbia, el engaño, no va a existir nada de eso. Va a existir las probaditas aquí que damos del reino, ¿verdad? De Dios aquí en la tierra, pero allá va a estar por siempre y para la eternidad, porque ya nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados, ya no va a haber pecado en nosotros. Entonces, ¿cómo la realidad del futuro nos puede motivar a entregarnos hoy plenamente al trabajo del Señor? ¿Cómo nos motivaríamos? Pues saber, ¿verdad? Dime, Magali. Exacto. Ujú, Saber la verdad. ujú. Saber la verdad que nuestro espíritu es el que va a estar en paz. Eso nos da paz aquí Así en la es, tierra, ¿no? así es. El saber la verdad es Ujú. lo único. Y que nuestros galardones no están aquí en la tierra. Nuestros Exacto. galardones, A eso me refiero. O ajá, sea, perdón, sí, eso iba a decir. Que cuando tú te pones, te imaginas que esto es un sueño y que no te vas a poder llevar nada de aquí, que todo esto es una creación tuya. Bueno, obviamente todo lo que pasamos, vivimos, nuestros hijos, todo, pero al final todo esto es materia, esto a la final nada existe. Entonces, en realidad lo que existe es nuestro espíritu. Como tú dijiste en algún momento, que somos seres tripartitos, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, el hecho de que aquí, en esta vida, estamos solamente con el cuerpo y la mente, pero ujú, nuestro espíritu en realidad está con Dios. ujú, Entonces, cuando tú ya tienes esa libertad de pensamiento, es como que ya lo vives tranquilamente porque sabes que tu espíritu está con él, está exactamente. en Y que paz, todo esto es pasajero, como tú lo y que todo esto dijiste. es Esto es algo pasajero, pasajero, eh, y que no todo. te vas a llevar Nada nos nada, vamos a llevar. nada. Entonces eso como que te da una paz, una tranquilidad. Yo les Ajá. digo, es como que cuando hablo así con algunas personas, les digo, Ah, o sea, imagínate como cuando estás soñando y te ganas la lotería en el sueño y dices, ay, cuando me despierto, y estás consciente del sueño y dices, ay, qué ganas de llevarme estos milloncitos cuando me despierte y tal, pero tú sabes que no te vas a poder llevar esos milloncitos, sabes que se va a quedar en tu sueño. Es Ujú. igual, aquí es igual. Te matas trabajando, trabajando, haciendo casas, dinero, dinero, dinero y tal, y a la final sabes que no te vas a llevar. Nada. Entonces, ahí es cuando dices, ahí me relajo y digo, en Así realidad, es. mejor, mejor alimentar el espíritu. Así es. Eso Así es. sí, eso Y, sí. y ahí se aplica buenísimo lo que dijiste, Magali, ahí se aplica lo que dijo el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre. Esa es la verdad, Exacto. esa es la Sí, verdad, y cuando tú ¿verdad? entiendes eso, Cuando entiendes, ya, eres hasta libre. descansa, descansas, eres Descansa. libre, o sea, ay, Exactamente, trabajando exactamente. y haciendo, y como, Exactamente. como para quién o para qué. Sí, exactamente, así, cuando yo entendí eso, que fue hace poco, no lo entendía, yo decía, pero ¿cómo libre es la verdad? Claro, tú dices libre la libertad, o sea, no, hasta cuando no entres en ese estado de conciencia, pero así como ahora ya lo entiendo, entonces tengo un alivio, se me fue, o como un peso, porque claro, en mi mente antes, ay, ahora, ay, Dios mío, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, pagar, 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 ya, el estrés. Ya después cuando entendí todo esto de la libertad, te liberas de todo lo material.
Sí, Es totalmente, increíble. me estaba acordando con mi mamá, estábamos hablando de eso, mi mamá y yo el otro día, porque ella está con que quiere pagar su carro y yo quiero pagar mi casa, y después las dos ahí hablando como que, me dice mamá, y después digo, y ya, por fin, terminé de pagar mi carro, así como que, y yo sí como que si no se lo fuera a llevar ella, digo, igual estoy yo con mi casa, mami, como que quiero terminar, trabajar y trabajar, para terminar de pagar mi casa, o sea, como, ¿para qué? Mi señor me tiene mi casa ya Exacto, exactamente, en el exacto, exacto. cielo. Sí, Pero miren, exactamente. esa es la libertad, el cómo el Señor Es, nos abre el entendimiento, ¿verdad? Y nos da sí, sabiduría y ahora valoramos. sí, Y a veces, sí. miren, descuidamos a los hijos, destruimos nuestras relaciones con nuestro marido, todo por el dinero, el trabajo, las cosas materiales. ¿Para qué? Para nada, para no llevarse uno nada. Se Nada. destruyeron familias, se destruyó un matrimonio, se destruyó, o sea, para nada. Ujú. Gloria al Señor que nos mostró la verdad. Esta es la verdad. Esta es la Por verdad, eso el Señor sí. lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros Libre. somos libres en Exacto. Cristo, gracias a toda la revelación que Él nos Amén. ha dado y nos sigue dando todos los Amén. días, ¿verdad? Amén. Así que muy, muy buena respuesta, Así es. chicas. Pues hasta hoy acabamos este Bueno, sesión. Vamos a ver qué vamos a hacer de tarea. La sesión 5 la tarea es desde la página 70. Apunten, chicas, desde la 70 hasta la 77. Nos queda un capítulo para terminar este libro de la vida. De la 70 a la 77 la tarea, chicas. Nos queda un ujú. capítulo más. Para las que no tengan el último libro, La Misión, tienen suficiente tiempo, chicas, para que lo vayan comprando, sacando copias. Es el que sigue y es el último. Y acabamos el discipulado con este libro de La Misión. Yo ya sabía, yo Y decía, ya, después, Señor, el próximo año queremos el estudio bíblico ya. sí, eso te iba a decir, si podemos estudiar los libros. En la palabra, la de Biblia, sí, sí, Sí. habíamos acordado que sí, ¿se acuerdan? Que cuando termináramos el discipulado, que ya nada más La nos falta un libro, empezar un estudio Yo, bíblico, ¿sí o no? chévere, chévere, Si quieren, gracias, sí. Sí, 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 por la favor. sí. Miren, pónganse a orar, chicas, a ver con qué libro quiere el Señor que empecemos. Acuérdense, el estudiar la palabra es de muchas maneras, no hay una forma equivocada ni una forma correcta de estudiar la palabra. Pero hace rato yo conversando con mi mamá, le dije, ay, mami, le digo, ¿y qué tal si cuando arranquemos el estudio bíblico empezamos por Apocalipsis? Porque mi mamá y yo haciéndonos un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Sí, ajá, Sí, entonces sí, me sí. dijo, mami, porque ahí está todo ya, o sea, los tiempos bien, están súper ya, el Señor viene pronto, Sí, y es entonces verdad. necesitamos saber tanto, dice mi mamá, sí, pero dije, bueno, les voy a preguntar a las chicas, vamos a y orar, ¿verdad? De Sí, sí, todas sí, formas, sí, si sí. el Señor nos pone en Sí, unidad por a todas, favor. pues arrancamos por Apocalipsis, Sí, ¿verdad? Apocalipsis, sí, sí. sí, 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 Sería también. buenísimo, Me parece buenísimo. espectacular. Bueno, empiecen Sí, a sí, orar sí. por si el Señor quiere que el Señor nos vaya Amén. preparando a mí y abriéndonos Amén. el entendimiento a todas también, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo. Y bueno, ya después las demás chicas que se conecten también a ver qué opinan, por donde sea, ¿verdad? Pero que el chiste es que empecemos, cuando acabemos el discipulado, hacer ese estudio bíblico, ¿ok? Ok, ok. Bueno, pues díganme que no se les olvide el versículo de memoria. Ujú, Ok. yo me lo sé, pero parafraseado. Hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Pero me lo quiero aprender todo, el 23, bien como es, y el 24 también, donde dice que recibimos la herencia de Él, que la recompensa viene de Él. Pero si se quieren aprender el 24, si no, solo apréndanse el 23, ¿ok? Como ustedes quieran. ¿Quién quiere orar para terminar el estudio, el discipulado, la clase? ¿El cita o Gaby? Sí. Gaby dice. Gaby, bueno, Gaby, vemos. Papito Dios, Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos, Gracias, Señor, Señor. por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Que por favor se convierta, Señor, en rema en nuestros corazones, Señor, que podamos hacer todo lo que hemos aprendido. Síguenos revelando, Señor, a nuestro corazón. Señor, síguenos quitando las vendas, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este día, por
discipulados, Señor. Bendice la vida de Gaby, Señor, a su familia, Señor. Gracias por todas mis hermanas, Señor. Bendice la vida de cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias, Gaby. Amén. Bueno, Gracias, chicas, Gaby. pues que descansen, les mando un beso, Gracias, bendiciones y nos igualmente vemos bendiciones. en dos Chao. martes. Vale. Amén. Gracias, Bye. amén. Bye, Bendiciones. chao. Bye.